Hoy en las conversaciones del debate tenemos el placer, el gran placer, de estar con Rocío Monasterio. Ustedes conocen a Rocío ya sobradamente, que ya ha dado muchos tumbos por la política. Rocío es una madrileña de 49 años, 49 muy cortitos, que los ha cumplido en febrero, madre de 4 hijos, una excelente arquitecta, y es la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid y la candidata. Rocío, muchas gracias por invitarme a estar aquí hoy. Bienvenida. Vamos a hablar un poquillo de lo divino o lo humano, un poco a lo mejor lejos ya del fragor inmediato, del detalle mismo de la política. Yo la primera pregunta que te quería plantear es cómo una arquitecta de éxito, una persona que le va muy bien en su vida profesional, da el salto de meterse en un jaleo como es la política, que lo haces tú con Vox en 2014. ¿Qué te llevó a dar ese salto final? Pues verás, en mi casa, desde que éramos muy pequeños, la política la llevamos en la sangre, porque tenemos una parte de la familia cubana, españoles que fueron a Cuba buscando prosperar y que vivieron el comunismo, vivieron como pensaban que lo tenían todo y de repente todo desapareció, vieron cómo les enfrentaron prometiéndoles igualdad, vieron todo ese desastre y entonces en mi casa pues la política casi era obligada. Yo creo que desde que tengo 8 años leía todos los periódicos con verdadero interés, pero todos. Y hacíamos tertulias de políticas y veía pasar a gente por casa, muchas veces cubanos que salían de Cuba, a los que ayudábamos a poder rehacer su vida en España. Nos contaban todo lo que pasaba ahí, viajaba a Estados Unidos también, donde tenía relación con el mundo cubano. Total, que la política para mí es algo casi natural, casi intrínseco a lo que somos, ¿no? Y a mis raíces, no solo cubanas, sino también de España, ¿no? Yo recuerdo los veranos en Asturias, que llovía, antes llovía en Asturias más que ahora también, pero antes bastante más. Esos años que venía un ciclo de 5 años seguidos lloviendo, ahora estamos en un ciclo de no llover, pues leyendo historia de España, siempre ha habido un tema político y antes de estar con Vox, pues yo desde la Politécnica montaba foros de política, donde invitaba a gente pues, de izquierda, de derecha, a debatir. Y eso es un foro que se llamó Concepción Arenal, luego un foro que se llamó Generación del 78, y así mantenía ese interés por la política. La arquitectura también es política. Cuando estudiábamos ciudades en China, Marruecos, cuando nos estudiábamos todos los flujos migratorios para hacer ciudades, dónde se podrían construir, ¿qué piensas tú de las personas, de cómo tienen que vivir? El urbanismo es política. Y luego ya pues un día conocí a Santi Abascal y definitivamente entré en política. Y te metió al barco. Claro. Y tiene que ser tremendo compaginar la política con tus cuatro hijos. ¿Cómo os apañáis? Y van también políticas, no sé cómo. Pero no es distinto a lo que hacen muchos españoles, padre y madre, que trabajan duro. Nosotros antes trabajábamos en el mundo de la construcción, trabajábamos en España, trabajábamos en Polonia, de martes a jueves había que ir a Polonia, en un avión que a veces ni podía despegar porque estaba todo helado, y teníamos ya 2 niños y tampoco era fácil. Nosotros venimos de trabajar fuerte 20 años y cuando uno está acostumbrado a trabajar fuerte, la política tampoco es algo brutal. Los políticos venden como si eso fuera un trabajo terrible. Sí, trabajas el fin de semana, pero hay muchos gremios y muchos sitios donde se trabaja muy duro. Y cualquier padre, cualquier madre que tenga un trabajo, bueno, pues en una industria, en una fábrica, en construcción, con un horario intensivo, le cuesta mucho compaginarlo con los niños, ¿no? Me alegra oírte hablar en esos términos porque yo diría que estamos en lo contrario, ¿no? Como en la cultura del victimismo y de la generación copo de nieve, un poco, ¿no? Sí, yo veo que nos hemos equivocado ahí, sobre todo en la educación que estamos dando a los niños, ¿no? Yo creo que estamos educando en el victimismo y eso dificulta cuando tienes un revés levantarte. Yo creo que la gente que sale adelante es la gente que cuando algo le va mal y cae, es capaz de rearmarse, volver a levantarse y decir, allá voy. En el mundo de la pequeña empresa, en el mundo de los emprendedores, yo antes he estado con mi pequeña empresa, pues
si no tienes ese espíritu no llegas a nada, ¿no? En otros países se habla mucho de la capacidad de rehacerse cuando algo no te sale bien, cierto, de empoderarte, ¿no? Ese es el verdadero poder, cuando tú crees en ti mismo y en el proyecto que tienes por delante, crees en tu familia, en tu equipo. Y lo que estamos ahora es generando una cultura de siempre ir a culpar a otros y a sentirse víctima. Y estamos, en general, yo creo, haciéndonos más débiles. ¿Crees que estamos a tiempo de darle la vuelta o que esto ya se va a quedar? Yo confío, y por eso estoy en política, que podemos darle la vuelta, sobre todo el tema de la educación. Yo confío muchísimo que en un país, si inviertes en educación, si de verdad buscas los mejores profesores que motiven, que ilusionen, que eduquen en la excelencia, que den formación de verdad, tú puedes conseguir que alguien que viene de un entorno económico muy deprimido, o alguien que tiene un problema en casa serio, o alguien que está en un entorno de violencia, o alguien que vive en un barrio donde lo que ve pues no ayuda a salir adelante, con un buen profesor, un buen colegio, tú puedes hacer maravillas, ¿no? Yo he visto a gente que hoy son grandes empresarios en España, que me han contado entre lágrimas que para su cumpleaños ahora iban a buscar a una profesora de la que se acordaba de una profesora de su colegio que fue la que le hizo creer que podía llegar donde quisiera. Sí, estás aludiendo al modelo que ha salvado, por ejemplo, a Corea del Sur, un país atrasado, eso, que a base de estudiar mucho se han puesto en primera línea. Es que de verdad la excelencia y sobre todo la fortaleza mental. Por eso es importante cambiar el rumbo. Estamos educando en el victimismo y yo creo que hay que educar en la fortaleza. Nos intentan meter en colectivos en que unos vamos contra otros. A las mujeres nos pasa. Intentan hablar en nuestro nombre y nos intentan victimizar y enfrentarnos a los hombres. Sí, a mí me da a veces la sensación que queremos que el Estado hasta nos ate los cordones de los zapatos, ¿no? Bueno, ese es el modelo que quiere esta izquierda caviar. Una izquierda caviar que lo único que quiere es colectivizar y hacernos dependientes del Estado para cuando ellos controlen el Estado, dar y quitar, dar y quitar. Y tú cuando confrontas en un plano, hablando, tú tendrás trato con políticos de todo tipo, cuando planteas esto, digamos, tomando un café, porque alguna vez hablaréis entre vosotros y argumentas en esta línea, ¿qué te contraargumentan? ¿Qué te plantean? Porque... Bueno, el mundo de la ultraizquierda y el mundo de la izquierda caviar están perdidísimos. Unos por su resentimiento y su odio, y otros porque han cogido unas banderas, que es el género, el LGTBI, el cambio climático, el mundo absurdo que nos están contando ahora de la agenda de colorines, de la Agenda 2030, que no responde a la realidad de la gente. Entonces están perdidos, mientras que la gente está hablando de cómo llega a fin de mes, ellos están hablando de cómo regular Tinder. Entonces, esto es tal distancia. Tinder que ya está perfectamente desregulado el sol. Pero es que están en eso, entonces están perdidos, ¿no? Y luego, por otra parte, hay otros que no son izquierda, pero que les falta conocer a veces la realidad. Les falta haber trabajado, les falta haber estado en el sector privado sacando una empresa, les falta a veces tener una familia y entender lo que es el día a día de una familia, lo que es educar a unos niños, lo que es comprometerse en el matrimonio, lo que es, bueno, pues eso, tener una vida parecida a la de la mayoría de los españoles, ¿no? Y a veces te das cuenta que los políticos se encierran en su burbuja y no te hablan de cosas reales, están desconectados, generan ellos sus temas, se contestan unos a otros, pero realmente ese peloteo de temas no tiene nada que ver con lo que la gente está viviendo en la calle. ¿Tú eso me pasa con frecuencia? ¿Eres de los políticos que pueden pisar la calle o te pasa como algún otro que no voy a citar? Yo me paso el día en la calle, la verdad. Esta misma semana hemos estado en Carabanchel, Hortaleza, hoy en Arganzuela, estamos todo el día en la calle. Pero sobre todo hay que estar en la calle para escuchar. Y luego hay que ir a casa a pensar en lo que te han dicho. A mí me gusta escribirlo todo y apuntar lo que me han dicho. Por la noche lo hago. Lo tengo desde que empezó Vox, todos los días, un dibujo y un comentario. ¿Con dibujo y todo? Sí, porque me quedo con imágenes. Tienes que hacer una exposición un día. Sí, de un señor que se me ha acercado hoy llorando cuando me ha reconocido y me ha dicho,
necesitamos un proyecto para algo. Me ha dicho, necesitamos un partido social y patriota. Qué bonito, y lloraba. Eso pienso que sois vosotros, los de Vox. Le he dicho, anda, no llores y ven conmigo a tomarte una caña, vamos a hablar. Bueno, pues eso es lo interesante de la calle, ¿no? Que hablas con gente. Luego hablaba con una señora mayor que ha cruzado conmigo el paso de peatones y me decía, ¿qué pasa en España? Premian a los ocupas y a los que hemos ahorrado toda la vida y lo tenemos en una casita, ¿qué? ¿A nosotros qué? Sí. ¿Qué frases de...? Hay una subversión de la lógica. Pero eso es la realidad, lo que hay que contar. Y eso es lo que percibe la gente, pero es que tienen razón. En esa realidad está la política, no en en estos globos sonda y en estas bombas de información que nos montan muchas veces en los medios de comunicación que no tienen que ver con la realidad. Estamos hablando en el canal de Familia, que es un canal, digamos, un poco atípico porque trata de reunir a toda la familia, y te quería hablar de un asunto que está totalmente fuera de los medios de comunicación, a mi juicio, por desgracia, que es la figura de Dios. Es como si hubiésemos enterrado a Dios. Tú eres una persona creyente. ¿Qué es Dios en tu vida? ¿Y qué opinas de este apartamiento, este matar a Dios nietzscheano en el que estamos en la sociedad actual? Yo tengo fe y yo creo que lo que ha pasado y en Europa y en España es que hemos dado la espalda totalmente a nuestros valores judio-cristianos, a la raíz de todo, a la fe, que es la que genera al final todo lo que es la civilización occidental. Existe gracias a esos valores cristianos, que son los que defienden más que nadie la libertad, el libre albedrío, elegir entre el bien y el mal. Y esto lo estamos perdiendo, ¿no? El concepto de la dignidad de la persona, el concepto de la defensa a la vida. Si no crees en la dignidad de la persona, entonces vamos a un mundo en que todo se puede comprar y vender. Lo estamos viendo, ¿no? Ahora nos dicen que puedes comprar o alquilar el vientre de una mujer, la dignidad de una persona. Dentro de poco nos dirán que puedes fabricar niños como quieras. Y una lotería genética aterradora que habrá... Vamos ahí. Entonces, en ese mundo el que vamos, en que el mercantilismo es todo, el mercado es todo, al final los que tenemos valores cristianos estorbamos. Hay un creciente movimiento pro vida en muchos lugares del mundo. Tú, si estuvieses con una amiga en posturas abortistas, ¿qué argumento usarías bien sencillo para decirle, oye, mira, es que esto no es? ¿Qué le dirías? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es dedicarle mucho tiempo, ¿no? A esa amiga. No puedes hacerlo en 5 minutos, porque muchas veces las posiciones son víctimas de la gente es víctima del adoctrinamiento o de estas visiones de egoísmo o de este mercantilismo que parece que nos dice a las mujeres que tenemos que buscar nuestro interés sin pensar en que llevamos una vida dentro. Y lo que han contado, lo que intentan es, con el aborto se ha hecho así, ¿no? Contar como si no lleváramos una vida. Cuando es un embarazo es que tú llevas una vida. Y al final lo que hay que conseguir, convencer, es que el mismo derecho que tú has tenido a nacer no se lo puedes negar a ese niño que llevas dentro, ¿no? Entonces, esto es un trabajo de mucho tiempo. Yo sí he hablado con muchas mujeres que querían abortar, que tiempo después, y que las he acompañado y al final eso ha salido bien y han tenido un niño, una niña maravillosa y años después me las he encontrado por la calle y me han abrazado llorando y me han dicho, Rocío, mira, esta niña de 12 años es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Y eran mujeres que a lo mejor, mira, en este caso que estoy acordándome, era una mujer que tenía un tema de maltrato en casa muy serio, era una verdadera víctima de violencia doméstica, no tenía un duro, se había quedado sin piso, acababa de llegar de otro país, había pasado un camino muy complicado, un camino que fue tan duro que no habló en 2 meses, tartamudeaba luego, y nos empezó a contar qué le había pasado. Bueno, total, que esta chica, pues al final, porque se le acompañó, se le dijo en qué te puedo ayudar, no te preocupes, ya verás cómo vas a salir de esta, pues tuvo esa niña.
y 12 años después te la encuentras. El argumento definitivo es que ninguno de nosotros existiríamos con esos planteamientos. Así de sencillo. Pero que a veces también, bueno, a veces hay condiciones que parece todo complicado y otras veces simplemente has sido adoctrinado o nadie te ha contado la maravilla que es la vida que llevas dentro, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es intentar explicar, intentar acompañar, intentar no juzgar y intentar que ese niño nazca, que es lo que hay que hacer. Y tiempo después, pues celebrarlo juntos. Te quería preguntar, es inevitable hablar del momento de España. A mí, como español, en mi caso periodista, que observa la realidad, lo que más me preocupa ahora mismo es que veo que se han aflojado los resortes de seguridad jurídica para hacer frente al problema separatista de tal manera que en realidad me da la sensación que mañana se proclama una república en Cataluña y con lo que se ha hecho es casi imparable. No sé, estoy preocupado realmente por eso. Bueno, nosotros en Vox llevamos mucho tiempo preocupados, desde el 2015 que empezamos a decir que iba a haber un golpe de Estado en Cataluña y que nadie nos escuchaba. En el 2016 yo le solté a Puigdemont las esposas y el Código Penal en la mesa y dije, sin ley no hay democracia, y lo hice para que todo el mundo se diera cuenta de lo que venía, y efectivamente pasó, ¿no? Nosotros estuvimos en Cataluña llevando todos los procesos para intentar obtener la información que demostrara que se estaban organizando para un golpe de Estado, y conseguimos demostrarlo. Y nosotros estuvimos en el TSJ de Cataluña el día que estaban dando el golpe y no hubo voluntad política de pararla, porque llevábamos las cautelarísimas para detener a Puigdemont. Entonces ha habido gobiernos de uno y otros signos a los que les ha faltado la verdadera voluntad para frenar el golpe, para de verdad defender la unidad de España. Y hoy, efectivamente, han avanzado tanto que lo pueden volver a repetir, y ya con el último golpe de Sánchez al Estado de Derecho lo pueden hacer con total impunidad. Claro, es a lo que vamos. Es un problema tremendo. Pero esto es un camino de mucho tiempo y de gobiernos de uno y otros signos que no han querido de verdad ser contundentes. ¿Y qué nos queda si llegamos ahí? ¿Cuál es el último parapeto? ¿El jefe del Estado, las Fuerzas Armadas? Porque si tú no puedes aplicar ya ninguna figura delictiva para pararlos, es una pregunta del demonio. Queda que Vox gane las elecciones en diciembre y por supuesto Su Majestad el Rey, en el que yo confío. Sí. Oye, ¿cuál ha sido el momento más grato tuyo en política? Un momento que digas, coño, hoy han ido las cosas... La verdad es que para mí los momentos emocionantes son pues esas conversaciones con gente en la calle. ¿Y de pasarlo mal, el mal trago en política? Pues fíjate, muchas veces cuando hemos ido a mítines nos han tirado adoquines, hemos salido de País Vasco en furgonetas a toda velocidad, con botes de humo, con cargas policiales, o cuando salíamos de Cataluña, de algún mitin que teníamos que salir en el suelo de las camionetas de la policía, con los subfusiles ahí, porque nos tenían que evacuar. Esas cosas a mí no me resultan duras porque me resulten arriesgadas para mí. Me resulta duro explicarle a mis hijos que en un país como España, su madre, por dedicarse a la política, ha tenido que salir así de un mitin. Me resulta duro de explicarles, porque yo siempre he defendido que España es un país, es una democracia, es un país, y resulta que te crees que vives en un país en libertad y de repente tienes que explicar que por defender unas ideas políticas tienes que salir escoltado de un mitin o protegiéndote de adoquines, como me pasó en Madrid a mí en la presentación de la candidatura en Vallecas, ¿no? Ahí nos podían haber matado. Yo esquivé adoquines así de grandes que me pasaban por la cabeza, que algunos los esquivé pues porque Santi Abascal movió un brazo y vi cómo le caía a un chico al lado y le reventaba la cabeza y se lo llevaba a una ambulancia. Claro, y ese chico además a sus padres no le había dicho que venía a un mitin de Vox, venía ilusionado. Venía al mitin de Vox. Y a mí eso pues me duele. Nos pasó en Galicia también, en Lugo. Pues eso es duro, porque eso quiere decir que, bueno, nuestros compañeros en Cataluña el fin de semana pasado en las mesas, a los que han
han, vamos, ido a por ellos en las mesas en las que venden información. Y fíjate, y es durísimo ver cómo luego los medios de comunicación no lo cuentan. Entonces digo, ¿pero qué está pasando en España, ¿no? Bueno, pues a mí eso me parece lo más duro, pero fíjate, no por miedo ni nada, yo nunca he tenido miedo, sino por la rabia país, de decir, sí. Yo no creo que España tenga que ser esto. Yo creo que en España todo el mundo tiene que tener derecho a defender las ideas, tiene que tener derecho a que no le lancen un adoquín por hablar de España y defender la libertad. Y esto es algo fundamental. Y yo, si estoy en política, es para que a mis hijos eso no les pase. Para que mis hijos en un futuro tengan una España mejor, para que mis hijos puedan defender cualquier idea, la mía o la contraria, sin que le lancen una adoquín a la cabeza. Y esto es fundamental. Rocío, te tengo que hacer ya la última pregunta. Me gustaría despedirnos con una viñeta en positivo. ¿Cuál es la gran noticia que te gustaría que diese mañana mismo el debate, la que a ti te confortaría? ¿Qué te gustaría? Bueno, a mí me encantaría, Tantas cosas. A mí me encantaría la noticia. Pues fíjate, a mí lo que más me gustaría es una noticia en el debate dentro de unos años que dijera las cosas que ha conseguido Vox para España. Las pues cosas que ha conseguido Vox para España y que se dijera, se defiende la vida, la familia se apoya, han nacido más niños que nunca, los jóvenes tienen ilusión y España sigue unida y en libertad. Y sería maravilloso. Pues muchas gracias, un placer conversar contigo. Gracias.